vamos a ver las estructuras en C. Al igual que con los arrays, las estructuras nos permiten almacenar varios valores. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros, si creamos un array, efectivamente podemos almacenar varios valores, pero con la condición de que todos tienen que ser del mismo tipo. Pues pueden ser, por ejemplo, todos números enteros, números reales, caracteres, etc. Pero todos iguales. Sin embargo, con las estructuras podemos almacenar variables de distinto tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura que tiene estos 4 campos, pero vemos que las variables son de distinto tipo, porque, por ejemplo, el DNI va a ser un char, bueno, es una cadena, después el nombre también es una cadena, la primera nota va a ser un float, es decir, un número real, y la segunda nota también. Ya tenemos 2 tipos de datos diferentes. Pues para ver cómo se crean las estructuras y cómo utilizarlas, vamos a crear un programa que haga lo siguiente. Pues vamos a pedir al usuario la información de 3 alumnos. Podemos decir que tendría que cubrir 3 fichas. Para cada alumno vamos a pedir su DNI, el nombre, primera nota y segunda nota. ¿Y qué va a hacer después el programa? Pues simplemente va a imprimir la información para cada alumno, pero es que además vamos a añadir este campo de aquí, que es la media de las notas de cada alumno. Por último, vamos a imprimir la media total de todos los alumnos. Bueno, pues pasamos a nuestro programa y aquí tenemos creada nuestra estructura. Vemos que para crear una estructura necesitamos utilizar la palabra clave struct y luego le ponemos un nombre. Por ejemplo, le llamamos tficha. Luego, entre llaves, vamos a poner todos los campos. Pues ponemos un campo para el DNI que va a ser de tipo char. Bueno, realmente estamos creando un array que vemos que tiene 10 celdas y en cada una de esas celdas se va a almacenar un carácter. Luego, otra cadena para el nombre, un número real para la primera nota, otro número real para la segunda nota y luego otro número real para la media. Bien, pues gracias a esta estructura hemos creado un nuevo tipo de dato, que se va a llamar tficha. Y ese tficha lo podemos utilizar para crear un array, vamos a ir poniendo, un array de 3 casillas, porque tenemos 3 alumnos. Bueno, recordemos que la primera es la 0, la siguiente es la 1 y la tercera es la 2, porque empieza en 0. Pero el tipo de dato que va a almacenar cada una de estas celdas va a ser tficha, es decir, que en cada celda vamos a tener 2 char, uno para el DNI y otro para el nombre, y 3 float, porque es uno para la primera nota, otro para la segunda y otro para la media. Y esto lo tenemos en cada una de las celdas. Bueno, pues ¿cómo creamos este array? Tendríamos que ponerlo de tipo tficha, porque ese es el tipo de dato que acabamos de crear. Pero para utilizarlo hay que volver a utilizar la palabra clave struct. Entonces ponemos struct tficha y luego ya normal ponemos el nombre de nuestro array, que se va a llamar ficha, y su longitud, por así decirlo. Va a tener 3 celdas. Luego también necesitamos otra variable que almacene la media total y otro que sea un acumulador para la media total, que le vamos a llamar suma y va a empezar en 0. Ahora, pasamos al primer bucle for. Este bucle for nos va a servir para ir recogiendo la información. Podríamos decir que sirve para ir rellenando las fichas de cada alumno. Bueno, pues tenemos nuestro bucle for y creamos una variable que se llama i, que va a ir recorriendo este bucle. Empieza en 0 porque las casillas del array siempre empiezan en 0 y va a ir hasta 2 porque recordemos que teníamos 3 casillas, la 0, la 1 y la 2. Pues ahora empezamos a pedir la información. Pedimos el DNI, que va a ser una cadena, por lo tanto para recoger una cadena necesitamos utilizar el get string. ¿Y dónde vamos a meter esta cadena? Pues precisamente en la celda correspondiente del array. Bueno, vamos a poner que este es nuestro array, que tenía 3 celdas, pero es que cada celda tiene varios campos, en concreto 5. Podemos ponerlos así, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la celda 0, esta es la 1 y esta es la 2. Ahora nos vamos a centrar en esta columna de aquí, en la 0, porque es la información para el primer alumno. Y entonces, ¿dónde metemos esta cadena que acabamos de recoger? El DNI, pues tenemos que meterlo en la celda 0 de nuestro array que se llama ficha, y recordemos que vale 0, y en concreto en el campo, esto lo indicamos con un punto, DNI,
El campo DNI va a ser el primero, entonces vamos a meter esa cadena aquí. Luego pedimos el nombre y metemos esa cadena en ficha 0, es decir, la celda 0 de nuestro array, que se llama ficha, pero en concreto en el campo nombre. El campo nombre está aquí, entonces la información se mete en esta celda. Bueno, en este campo. Luego pedimos la primera nota, que se va a poner aquí, segunda nota, que va aquí, y ahora tenemos que calcular la media. Bueno, pues para calcular la media lo tenemos aquí. Tenemos que realizar esta operación. La media ya sabemos que es simplemente sumar las dos notas y dividir entre 2. Entonces, tenemos que sumar ficha y punto nota 1. Bueno, esto básicamente sería la celda 0 de nuestro array, pero en concreto el campo nota 1. Más el valor que tengamos en el campo nota 2 de la celda 0 de la ficha. Bueno, la primera nota más la segunda nota, y dividimos entre 2. Y este resultado va a ser la media del alumno. Y la media del alumno la tenemos que meter también en su correspondiente celda, que va a ser esta, la celda 0, pero en el campo media, es decir, aquí. Ya tendríamos rellenada toda la información para nuestro primer alumno. Pero bueno, antes de continuar con la siguiente vuelta del bucle, vamos a utilizar el acumulador, porque así después va a ser más fácil calcular la media total. Entonces, ¿a qué va a ser igual nuestro acumulador? Pues va a ser igual a suma, es decir, el propio acumulador, que recordemos que se inicializaba a 0, más la media. Bueno, la media la vamos a tomar, en este caso, de esta celda de aquí. En la siguiente vuelta tomaríamos el valor que haya en esta celda y en la última vuelta el valor que haya en esta celda. Y así al final tenemos sumadas las tres medias. Ahora pasaríamos a la siguiente vuelta, cubrimos la información del segundo alumno y luego del tercero. Y ya estaría. ¿Qué nos queda hacer? Calcular la media total. Como ya hemos dicho, en la variable suma, que es nuestro acumulador, vamos a tener la suma de las tres medias. Pues para hallar la media total simplemente tenemos que dividir ese valor entre 3. Y ya tenemos calculada la media de todos los alumnos. Ahora simplemente con otro bucle for vamos a imprimir toda la información. Pues tenemos que volver a imprimir toda la información de los 3 alumnos, pero añadiéndole este campo de aquí, que va a ser la media para cada alumno. Finalmente también habrá que imprimir, bueno, ya fuera de este bucle, la media total, que la teníamos en la variable media total. Pues volvemos arriba para ver el resultado y vemos que, primero, rellenamos la ficha para cada uno de los alumnos, pedimos DNI, nombre, nota 1 y nota 2 e imprimimos la información. Bueno, cada uno de los campos que ya habían rellenado, le añadimos la media para cada alumno y por último la media total de todos los alumnos.